Hoy tenemos un gran ponente, es una persona que es un gran conocedor de algunos de los aspectos que tienen que ver con el tratamiento de la energía y con un aspecto tan novedoso como el tema de la sostenibilidad. Tenemos hoy la posibilidad, el privilegio, el lujo de contar con Ricardo Pérez Sánchez. Lo digo sin ningún tipo de Poniendo el listón muy alto. No, de verdad, en fin. Espero que sepan apreciarlo. Ricardo va a hablarnos sobre cero emisiones netas, una ambición para Enel Grids. Ricardo es ingeniero superior de telecomunicaciones por la Universidad de Málaga, es Executive MBA por San Telmo Business School en Sevilla. Comenzó su carrera en el sector de las telecomunicaciones, trabajando directamente como consultor para empresas como Nokia, Telefónica, Orange y Yastel, en posiciones técnicas de planificación de redes móviles, desarrollo de negocios y gestión de equipo de venta. En el año 2007, Ricardo se unió a Endesa como responsable de la unidad de negocio, desarrollando actividades técnico-comerciales en el ámbito de la eficiencia energética, por ejemplo, temas de alumbrado público, edificios, autoconsumo con renovables, etcétera, en el tema de la movilidad eléctrica y en proyectos de innovación, trabajando con el sector público y el sector privado, tanto a nivel nacional como internacional. Desde el año 2015, Ricardo forma parte de la estructura global de Enel, de la línea de negocio de infraestructuras y redes, trabajando en actividades de innovación, de temas de desarrollo técnico para la implementación de las iniciativas de sostenibilidad en el negocio de redes. Las empresas eléctricas son probablemente uno de los grandes abanderados del tema de las cero emisiones netas, en parte por convencimiento y supongo que en parte también por interés. Por obligación y por interés. Efectivamente. Entonces, él le toca gestionar una parte muy importante del negocio. Él ha sido además representante de Enel en la asociación Smart Energy Europe por la promoción de la flexibilidad y la gestión de la demanda durante 3 años, del 18 al 21. Ha sido vicechair del grupo de tecnología de Euroelectric, que como sabéis es una asociación sectorial que representa los intereses comunes de la industria eléctrica a nivel europeo. Es advisor de Enel en algunos de los programas de EPRI. EPRI, como seguramente sabéis, es una de las grandes instituciones de investigación en la industria eléctrica, en este caso americana. EPRI corresponde a las siglas de Electric Power Research Institute, que tiene su sede en Estados Unidos y es uno de los grandes actores en el desarrollo de normas, de productos, etcétera. Bueno, pues ahí tenemos colocado a don Ricardo, y también participa, lo digo al final, como dicen los americanos, last but not least, participa en programas de mentoring para startups, el último en Italia con empresas de base de tecnología. Creo que es una labor muy interesante que también hace Ricardo y que, bueno, estoy seguro que también podemos preguntarle sobre ese tipo de cuestiones. Así que espero que disfrutéis de la charla. Ricardo, muchas gracias por tu presencia. Muchas gracias a ti, a Carlos, a la Cátedra Indra y bueno, a vosotros por darme la oportunidad de charlar. Y efectivamente quiero que sea, dentro de lo que cabe, que no sea totalmente unidireccional, ¿no? Sino que podamos también tener la oportunidad de charlar o de ver un poco los distintos temas que vamos a tocar. Como el título indica, hablaré de decarbonización, pero no solo, porque lo que quiero también un poco es trasladaros cómo desde Enel estamos afrontando el tema en una perspectiva más amplia, que es el incorporar la sostenibilidad en el negocio y cómo la sostenibilidad puede ser igual a valor, como estamos de alguna manera desde hace ya algunos años trabajando para que el mercado y nuestros accionistas y los stakeholders puedan valorar este orientamiento y qué tipo de acciones nosotros dentro del negocio, concretamente a nivel de redes, estamos haciendo, porque a veces es complicado, ¿no? Es decir, trabajamos en un negocio muy concreto, que trabaja a nivel de ingeniería en los últimos 100 años haciendo siempre las mismas cosas y en el que incorporar nuevos criterios en la toma de decisiones y en cómo se desarrollan los proyectos, pues muchas veces es complicado. Es un tema
pero poco a poco vamos trabajando en el negocio y tratando de demostrar que efectivamente los nuevos criterios que estamos incorporando pues aportan un valor y aportan un modo distinto de hacer las cosas, que se puede medir, que es valorado y que luego evidentemente tiene también una traslación directamente a lo que es el valor de la compañía y cómo luego los inversores incluso perciben, y comentaremos también de este tema. La charla la quiero estructurar en, primero daré una pequeña introducción sobre el tema de cambio climático, ¿no? Porque bueno, ahí hay hay cierto escepticismo a veces, aunque ya la industria y también la comunidad internacional y sobre todo científica se está poniendo de acuerdo en el que verdaderamente estamos viviendo un desafío, es decir, más allá del contexto en el que vivimos, ¿no? Con el tema de Ucrania, pero quizá es el reto mayor al que nos enfrentamos y veremos ahora un poco también la escala temporal y lo pondremos en contraste con otra serie de temas que muchas veces se oyen, pero que me gustaría de alguna manera tratar de abordar. Comentaremos luego cuáles son los compromisos que Enel tiene en temas de descarbonización, es un tema importante a nivel de compañía que se comunicó en el pasado Capital Market que se hace a nivel de inversores el pasado año, en el mes de noviembre, con una serie de compromisos muy concretos de descarbonización en las distintas líneas de negocio, en las distintas actividades. Comentaré ya entrando en lo que son las redes, todo lo que es un poco nuestra actividad en redes, donde no sé si operamos fundamentalmente en Europa, Italia, España, a través de Endesa, en Rumanía y luego en América Latina, en Chile, Colombia, Brasil, Argentina y Perú, digamos nuestra actividad, más o menos gestionando unos 75 millones de clientes, lo que sería el usuario final al que conectas para dar la conexión, que luego traducido, digamos, en personas, pues en función del ratio, en Europa se usa 3, en América Latina 4, pues son en torno de 225 a 300 millones de personas que están conectados a la red y que evidentemente es una responsabilidad, como comentaremos luego, cuando hablamos de electrificación, ¿no? Porque el hacer una promesa al cliente veremos luego, ¿no?, el binomio electrificación-decarbonización, siempre que efectivamente la energía sea una energía que viene de fuentes renovables, es una responsabilidad para hacer una garantía de suministro, calidad y evidentemente un servicio en el que pueda confiar, ¿no?, para su día a día y para sus actividades. Hablaremos luego en concreto sobre qué estamos haciendo para medir cuáles son las emisiones, porque claro, cuando tú tienes que planificar una actividad de descarbonización en las actividades que haces y tienes que ser capaz de dar una planificación, como veremos luego, al 2030 o al 2050, siguiendo una serie de escenarios, tienes que saber dónde estás, ¿no? Tienes que saber cuál es un poco tu línea base y es un tema que es complicado, ¿no? Porque es algo en el que no teníamos experiencia y en el que hemos tenido que empezar a desarrollar por ciertas metodologías, conocimientos de cómo se producen emisiones en las distintas actividades, qué emisiones embebidas tienen nuestros propios dispositivos que compramos, un transformador, un cable, cuando se hace la elaboración de una construcción, qué tipo de emisiones se generan, los materiales de obra, qué emisiones tienen y a partir de ahí generar una baseline y decir, bueno, ¿dónde me quiero proyectar y cómo soy capaz de reducir con una serie de objetivos súper ambiciosos en el que verdaderamente no se sabe muchas veces de dónde rascar y es un reto, ¿no? Yo creo que ahí además hay un campo de actividad tremendo. Comentaré luego también sobre grid mining. Grid mining es un concepto que hemos acuñado diciendo, bueno, la red, cuando pensamos en que tenemos que ir retirando una serie de activos, tenemos una potencialidad de una minera en el que tenemos un montón de materiales evidentemente valiosos, tenemos aluminio, tenemos cobre, tenemos hierro, tenemos también policarbonato, hay aceites, que todo eso pues tenemos que ser capaces de dar una segunda vida, ¿no? Ahí lo uniremos también al concepto de economía circular, que es un tema también importantísimo, porque al fin y al cabo la sostenibilidad es un poco hacia dónde nos orientamos. La innovación, la economía circular son palancas que nos ayudan a conseguir ese objetivo y veremos también cómo lo estamos afrontando. Quiero también no perder la oportunidad de hablar también del cliente, ¿no?, que siempre ha sido, sobre todo en el mundo de la distribución, ese gran olvidado, pero que ahora tiene que jugar un rol importantísimo, porque las redes pues dejan de ser ya tan unidireccionales. Sabéis que ya pues los flujos van y vienen a nivel bidireccional, a nivel transaccional, y queremos y debe ser partícipe de todo lo que es esa transición energética. Y es un tema importante también comentarlo. Y luego pues alguna serie también de ejemplos de aplicación, que aunque veremos algunos a lo largo de la presentación,
también relacionados con esa responsabilidad, lo veremos luego, que nosotros llamamos no solamente la transición energética, la Energy Transition, sino también Just Transition, ¿no? Una transición justa. Es decir, no tiene ningún sentido que empecemos a correr y que las personas o la gente que está y con la que trabajamos en el día a día en el territorio y que son nuestros clientes queden atrás. Eso es un tema en el que también estamos incorporando una serie de elementos, de criterios de engagement o a nivel social y a nivel territorial, en el que nosotros como distribución tenemos también una responsabilidad muy importante, porque al fin y al cabo no es vocación de llegar, irte haciendo las inversiones, sino de permanencia, con lo cual evidentemente que se desarrolle el tejido empresarial en las zonas en las que operamos. Evidentemente vosotros veis la parte europea, España, ¿no? Pero cuando vamos a otra serie de países en donde no hay electricidad en algunas zonas, nos cuesta llegar con las infraestructuras, tenemos que ser capaces de servir con necesidades que nos pueden parecer básicas, pero que a día de hoy estas personas no tienen nada y poder llegar con la red se le ilumina la cara de poder encender una luz. Es decir, vivimos realidades tan distintas en el que tenemos también que ser conscientes y tenemos que ser sensibles a cómo poder acompañar y sobre todo con la situación también compleja que vivimos, cómo hacer que estas personas puedan de verdad desarrollar una actividad y puedan ser personas, ¿no? En América Latina, por ejemplo, hay países en donde no terminas siendo una persona si no tienes un contrato de luz, y viven en zonas desagregadas en las que tienes que ir normalizando la red porque ha crecido de una manera completamente desorganizada, barrios de millones de personas. Es decir, operamos en Lima, operamos en Bogotá, operamos en Chile, son grandes megaciudades, Sao Paulo, que prácticamente el área son 22 millones de personas en una zona relativamente pequeña. Son dimensiones que aquí no somos conscientes, ¿no? Es casi la mitad de la población de España. Entonces yo creo que ahí también es interesante poner el acento en qué es lo que estamos haciendo en esa serie de países. Vamos a ver si esto... Quiero empezar comentando dos aspectos. Aquí en este gráfico que veis a vuestra izquierda, ¿qué representa? Yo creo que es un tema interesante porque quería también de alguna manera empezar comentando... sobre todo, lo he escuchado frecuentemente, ¿no? Y yo creo que podría ser interesante compartirlo. Muchas veces cuando se habla del tema del cambio climático, dice, bueno, hay mucha gente escéptica, bueno, esto la Tierra se va adaptando, ¿no? Hemos tenido todas las glaciaciones, ¿no? Hemos tenido, o sea, y aquí lo que quiero, dice, bueno, ¿qué tendrá que ver una cosa con otra, ¿no? Porque el cambio, al final se empiezan a comentar temas, se mezclan argumentos y quizá yo creo que sería interesante dar una perspectiva también temporal de dimensiones que no somos capaces de entender, ¿no? Teniendo en cuenta que la Tierra pues más o menos son unos 4.600 millones de años, para el ser humano son dimensiones que se nos van completamente de onda. Cuando se habla de las glaciaciones prácticamente hay una frecuencia, o sea, a través de una serie de sondas, diferencias casi de 100.000 años, que son realmente este tipo de oscilación que se ve, tiene que ver también con el cambio de temperatura en los polos, que hace que la Tierra pues, se hiele, se deshiele, ¿no? Y evidentemente pues, ocurren ese tipo de fenómenos. Estamos todavía muy lejos de tener otra de ellas, ¿no? A nivel de dimensión humana la civilización no tiene ningún problema, pero es un tema interesante en el que aquí lo que se ven también son las partículas por millón que en la atmósfera ha habido, fijaros, remontándonos bastante en el pasado. Y siempre se observa que ha habido una tendencia en la que se mantienen entre pues una medida de 200 y pico partículas por millón del CO2 en la atmósfera. El CO2 hay que tener en cuenta que es algo que cuando aparece en la atmósfera, o cualquier gas, lo veremos luego, o el metano o el SF6, esa fluoruro de azufre, no es que desaparece, se mantiene, y de hecho veremos luego un concepto que es el GWP, es el Global Warming Potential, que es la capacidad que tiene ese gas de absorber, de calentarse integrado a lo largo de un tiempo, que pueden ser 20 años, pueden ser 100 años. Y se mantiene, por ejemplo, el CFD 100 años en la atmósfera. Y el CO2, es decir, son cosas en las que lo que hay difícilmente se puede eliminar. Lo único que podemos hacer es no lanzar más CO2 a la atmósfera para tratar también de evitar los efectos del cambio climático y del efecto invernadero. ¿Qué se observa aquí? Pues que de pronto hay un pico. Hay un pico en el que nos vamos prácticamente a las 400 partes por millón de CO2.
y que coincide precisamente cuando realmente hemos empezado a funcionar como civilización con todo lo que sería la revolución industrial y los últimos 100-150 años. Es decir, este fenómeno es un fenómeno que se sabe que la causa principal es el cambio de eje de rotación de la Tierra. Es un tema que ocurre con la frecuencia que ocurre y seguirá ocurriendo, independientemente de lo que hagamos, porque es un tema que no tiene nada que ver, en este caso, con el cambio climático. Es un tema más a nivel astrofísico. Pero la realidad de lo que está ocurriendo aquí sí que es algo que tiene que ver con algo que está ocurriendo en el planeta que está haciendo que esa concentración suba, y que esa concentración suba pues nos lleva a una serie de causas importantes que tenemos que ser capaces también de analizar. Desde el Acuerdo de París de 2015, la comunidad científica se puso a trabajar. Evidentemente sabéis que a nivel científico, sobre todo las cosas que no son 1 más 1, pues pueden tener muchísima debate, muchísima divergencia, pero ya parece ser que la comunidad científica se ha puesto de acuerdo diciendo, señores, un problema tenemos y tenemos que ser capaces de atajarlo. Aquí tenemos el IPCC, ¿no?, que es el Instituto Intergubernamental para el Cambio Climático, pues ha ido ya a raíz de toda esta serie de debates científicos, generó una serie de escenarios, 4 escenarios en particular, con distintas curvas en función de cómo podría ser los modelos matemáticos de cambio climático, teniendo en cuenta un poco la temperatura, porque veremos luego cómo haremos referencia al 1,5 grados. Desde poder llegar prácticamente a incrementar la temperatura de la Tierra unos 6 grados, a modelos un poquito menos agresivos, pues prácticamente un poquito por debajo de los 2 grados, el grado y medio. Tienen modelos, es decir, aquí si os metéis en el sitio web, pues hay cantidad de documentación e incluso modelos en los que se ve la devastación que se puede provocar en general, ¿no?, por el calentamiento. Evidentemente cambiar el balance que tiene nuestra atmósfera, incluso por el tema del CO2, hace que cambie también el clima, hace que haya determinados fenómenos atmosféricos con mucha más agresividad, hace que se afecte también a la flora, a la fauna. Es decir, realmente se pone en riesgo una serie de temas donde algunas zonas sufrirán mucho más que otras, pero la realidad es que evidentemente habrá cambios severos, importantes, y que pueden terminar siendo irreversibles. Y esto es un tema, yo creo que fundamental tenerlo en cuenta. Cuando hablamos cuando se ponen evidentemente estos modelos, ¿no?, y se está hablando un poco de proyecciones al 2030, 2040, 2050, 2100, ¿no?, para tratar de ver qué es lo que podemos hacer. La pregunta es, bueno, y todo esto está muy bien, ¿y qué tiempo tenemos, ¿no? ¿Cuánto tiempo tenemos? ¿Por qué esa urgencia? Hemos visto en lo que se refiere a actividad, ¿no?, de la Tierra y la edad de la Tierra y lo que llamamos de historia, ¿no?, que prácticamente casi, si nos remontamos a hace 5.000 años, ¿no?, que teníamos el Neolítico, ¿no?, a 3.000 años antes de Cristo, luego llevamos ya 2.022 años, es decir, hay una serie de elementos importantes, ¿no?, a la hora de tener en cuenta, porque dice, bueno, ¿qué tiempo tenemos para poder reaccionar y poder, evidentemente, atajar la situación? Esto es un tema también un poco a nivel conceptual que quería también ahora comentaros. Pues la realidad es que tenemos poco tiempo, porque cuando se hizo el cálculo de decir, bueno, no sé si habéis visto la curva cuando se habla del grado y medio, realmente llevamos ya comido 1,1. Es decir, que en lo que queda hasta el 2030 es 0,4. Es decir, que realmente no es que diga, tengo capacidad de seguir echando CO2 en la atmósfera ilimitado hasta llegar a eso. Se hizo un cálculo y más o menos podrían ser unos 460 mil millones de toneladas, y más o menos estamos echando en la atmósfera unos 36.000 millones de toneladas al año. Con lo cual, si hacéis el cálculo, más o menos te salen en torno a 11 y pico, 11, 12 años, lo que tenemos para poder llegar, cuánto significa ese grado y medio de calentamiento en toneladas de CO2 en la atmósfera. Y eso fue hace ya algún año, con lo cual aparece el 2030 como un lugar en el que tenemos que ser capaces de bajar drásticamente las emisiones, con un planteamiento muy fuerte de net zero a 2040 y luego también 2050 para poder atajar la deriva que tenemos al 2100, ¿no? Es decir, es un tema importante en el que tenemos que actuar.
A nivel conceptual quería también, porque lo comentaremos luego y creo que puede ser interesante, cómo se miden o cuáles son un poco los distintos alcances de las emisiones. Cuando nosotros tenemos que coger nuestra empresa y tenemos que empezar a aplicar lo que se sigue, digamos, esta convención del Greenhouse Gas Protocol con alcance 1, 2 y 3. ¿Qué significa esto? Pues si nosotros tenemos una compañía que tiene una serie de actividades, empezando por el más sencillo, las emisiones de alcance 1 son aquellas que son emisiones directas, emisiones sobre las que la compañía tiene margen de maniobra o es responsable. Lo veremos luego cómo aplicado al negocio de la distribución, qué significa esto. El alcance 2 son emisiones indirectas, pero fundamentalmente que derivan de todo lo que son las actividades de compra y consumo de energía. Y las actividades y el alcance 3 es todo lo que me rodea, que evidentemente no tengo, digamos, cierto margen de maniobra, pero que forma parte de mi cadena de valor. Todas las compras que yo hago a terceros, todas las actividades que puedo estar haciendo pues de temas de procesado, etcétera, pero que al final forman parte sobre todo de mis proveedores. Los que me proveen determinados materiales, para mí son alcance 3, que siempre ha sido algo que se ha tenido un poco fuera de la ecuación, porque era complejo de medir y complejo además de actuar, porque básicamente es trabajar con tus proveedores en vez de trabajar directamente sobre lo que pueden ser tus emisiones. Pero ahora se están metiendo en la ecuación, cuando estamos hablando de compromiso de reducción, todo, alcance 1, alcance 2, alcance 3, todo además dentro de lo que sería, lo veremos luego, el Science Based Targets, que es un partenariado de distintas asociaciones en el que te ayuda a poder auditar y certificar cuáles son tus emisiones, a publicarlas y a poder hacer un poquito de masa crítica a nivel de empresas, a nivel de instituciones, y en el que nosotros además como compañía pues queremos también certificar ese tema y estamos trabajando precisamente ahora en definir la baseline de algunos de los temas en los que lo tenemos pendiente para definir y trazar cuál va a ser el plan de trabajo de cara a bajar esas emisiones con los compromisos que el Science Based Targets dicta, porque con unos compromisos de reducción anuales al 2030 y al 2040. Esta es un poco la fotografía a día de hoy a nivel, digamos, global de lo que tenemos como Enel, ¿no? Que hacemos actividades de toda la cadena de valor, tanto de la parte de generación, la parte de distribución, la parte también retail y la parte incluso de trading, y las emisiones que vamos teniendo. Aquí evidentemente estas emisiones, la parte más importante, pues son las emisiones de alcance 1 de la generación, que son todo lo que son los gramos de CO2 por kilovatio hora. Veremos luego cuáles son los compromisos. Nosotros a nivel de redes, nuestras emisiones principalmente, veremos luego un poco cómo se dividen, está relacionado con el tema de las pérdidas técnicas. Las pérdidas técnicas, que son, como sabéis, pérdidas técnicas de la red, es decir, que son derivadas precisamente de lo que es la infraestructura, pero que de toda la energía que nosotros distribuimos. Esa energía que nosotros distribuimos se calcula aplicando el factor de emisión del mix de cada uno de los países, y ahí pues salen las pérdidas técnicas, que es algo sobre lo que nosotros podemos actuar pues a través de digitalización, pero sobre todo que tiene también el país que actuar, porque si al final somos capaces de distribuir energía limpia, energía producida por fuentes renovables, pues eso se podría acelerar. Y luego todo lo que serían también las emisiones derivadas evidentemente de las ventas de electricidad y gas en nuestros clientes. Esto también sería un poco el mapa, diferenciando un poco por alcance 1, 2 y 3 de nuestros distintos negocios, ¿no? Nosotros, por ejemplo, a nivel de distribución nos encontramos aquí. Nos encontramos aquí, ¿no? Aquí aparecen las pérdidas técnicas que decía antes, las compras de energía que nosotros hacemos también para abastecer nuestras instalaciones, es decir, el autoconsumo que tenemos en una subestación, en un centro de transformación. Veremos luego el tema del SF6, porque sabéis que hay alguna serie de dispositivos en alta tensión y media tensión que tienen esa fluoruro de azufre, porque es un elemento para todos los temas de corte muy interesante, pero que por otra parte en ese Global Warming Potential que os decía, la unidad de referencia es el CO2, que vale 1, y el SF6, un kilo de SF6 son 23.500 kilos de CO2. El metano más o menos está en torno a 20 y tantos, es decir, quiero decir que un kilo de metano es 20 veces la potencia de atrapar calor a lo largo del tiempo que un kilo de CO2 y 23.500 el SF6. Por tanto, la Unión Europea está ahora mismo con una regulación del F-gas, tratando también de poner una normativa muy fuerte, que evidentemente ya se hizo en el pasado para el tema de los gases de los aire acondicionados,
y ya hay algunos que se prohibieron y se sustituyeron por algunos de más bajas emisiones, y ya hay un borrador por parte de la Comisión Europea para incluso en las infraestructuras de alta, por debajo de 24 kilovoltios, 72 y menos de 145 y más de 145 kilovoltios, empezar ya de aquí, desde el 26, 28 al 2030, prácticamente hacer una prohibición. No retroactiva, porque evidentemente retroactiva son muchos, tenemos algún millón de kilos instalados en nuestras redes, porque efectivamente es un gas que se ha utilizado durante todos estos últimos años como elemento de este tipo de infraestructura a nivel de interruptores y de cabinas de media tensión, pero ya se está trabajando con la industria, ya que hay temas de mucha innovación, estamos haciendo ya compras importantes a algunos proveedores, algunos pilotajes, es decir, que es un tema en el que la industria se está moviendo mucho en ese sentido. Y luego aquí lo que veis es un vacío importante, que es todo lo que sería el alcance 3, que es también un tema en el que estamos trabajando con nuestros proveedores, en el que les estamos ya solicitando de cada cosa que compro, dime cuál es la carbon footprint, dime cuál es la impronta carbónica, dime cuál es, lo veremos luego a través de documentos que se llama el Environmental Product Declaration o la Carbon Footprint Declaration, que tratan ya de empezar a hacer cálculos con una serie de normativas ISO y de Life Cycle Assessment, que mira toda la cadena de valor del producto, desde que se extraen las materias primas, se genera el producto, se pone en las instalaciones del proveedor y luego todo lo que sería el ciclo de vida, de operación, mantenimiento, incluso toda la parte de disposal, ¿no? Todo lo que sería la parte de llevar ese activo a lo que sería vertedero o a lo que sería un potencial reciclaje. Y eso es un tema en el que la industria pues, poco a poco va estandarizando cuáles tienen que ser las normativas, cuáles tienen que ser las normas de referencia. Es un tema complejo porque cada uno hace referencia a bases de datos distintos que tienen factores de emisiones diferentes. Un mismo material, en función de cómo viene producido, puede tener o arrojar determinados valores de emisiones completamente distintos. Es decir, ahí se abre un reto verdaderamente impresionante en temas de conocimiento de materiales, en cómo poder optimizar los procesos productivos de esa serie de materiales para tratar de que siempre se puedan producir con elementos o con fuentes renovables, que bajen las emisiones y con elementos o materiales que incluso en sus procesos de extracción podamos también poder incluso en esos procesos de extracción tratar también de que en origen vayan con una serie de emisiones mucho más bajas. Es decir, ahí hay un campo de trabajo en el ámbito de los materiales muy importante. Esto es lo que os comentaba antes, ¿no? El tema del Science Based Target, ¿no? Que es este partenariado, ¿no? De estas empresas que se ven aquí. Y aquí es un poco, describe de una manera muy sintética, un poco cuál es el escenario que se está planteando, ¿no? Y en el que realmente ahora mismo hablar de net zero, hablar de descarbonización, yo creo que es una palabra, ¿no? que se escucha con muchísima frecuencia. Todas las empresas, no solamente las grandes que están de alguna manera haciendo de tractor. Evidentemente es un tema también de los gobiernos, es un tema de la sociedad civil, de la industria, de la academia, en el que hay un compromiso importantísimo, porque sabemos que esto es una guerra de todos. Es decir, no tenemos que ser capaces de una batalla contra el cambio climático que nos tiene que llamar un poco a todos. Y en el que tenemos ese escenario intermedio de 2030, luego el 2040. Cuando se habla de net zero, ¿qué significa? Significa que yo tengo que ser capaz de reducir todo lo posible. Habrá cosas que no podré reducir, porque llegaré al mínimo fisiológico o al mínimo tecnológico de que el aluminio, pues la intensidad de toneladas de CO2 por tonelada de aluminio, pues no puedo reducirla por debajo de un nivel, porque a día de hoy no tengo la tecnología, o no tengo los medios, o no tengo un producto alternativo, y entonces tengo que compensar, ¿no? Que es aquí un poco lo que temas de compensación y temas también de carbon removal, ¿no? Pero es un tema. ¿Y todo ello para qué? Para alinearlo. O sea, había mucho debate, ¿no? Habéis visto un poco los distintos escenarios del IPCC al escenario del 1,5 o del 2 grados. Es decir, la comunidad científica cuando dice, bueno, entre 2 grados, 1,5, pues ver la lista de cosas y te echas a temblar. Es decir, ver y como suele ocurrir, precisamente algunos países, sobre todo del hemisferio sur, serían los más afectados, que son luego los que menos han tenido que ver en todo esto, pero por desgracia sucede así, ¿no? Y bueno, y es un tema en el que es una responsabilidad de todos.
Science Best Target, cuando veremos luego además una serie de porcentajes de reducción, es también la que te está diciendo cuáles son los distintos en función de los escenarios a los que tú te haces, digamos, adhieres, pues tienes que ir viendo cuáles son los porcentajes de reducción anuales. Veremos luego un 55% al 2030 que sale, es decir, yo considero un escenario base el 2017, mi baseline, en el caso de que la pueda tener calculada, veo los años hasta ese escenario y ahí me sale directamente el porcentaje de reducción que necesito para poder llegar a ese target. Hay un tema interesante que la reducción la puedo hacer haciendo una foto y cogiendo un indicador absoluto, es decir, yo tengo por ejemplo 100 toneladas de CO2 en el 2017 y entonces se te aplica un objetivo de reducción de llegar a 45 al 2030, o bien lo puedes hacer a través de un driver de intensidad. ¿Por qué? Pues porque puede haber industrias en el que su driver principal para poder vincular está sujeto a algo variable, es un driver variable, por ejemplo, toneladas de CO2 por megavatio hora producido, pues una empresa de generación, o toneladas de CO2 por tonelada de cemento o de acero o de hierro producido. De manera que al final, de ahí también nos vamos a ir beneficiando todos, porque si estas empresas también a nivel sectorial, a nivel industrial, tienen compromiso de reducción, ese aluminio, ese cemento o ese cobre que yo utilizo en mi red va a poder ya bajar la impronta carbónica de mi elemento que estoy comprando, de mi transformador, de mi cable, de mi elemento. Estos son a día de hoy cómo estamos trabajando con los distintos escenarios a nivel de generación, gas. La parte nuestra a día de hoy estamos aquí como redes, es decir, es un tema en el que la parte de la generación lleva trabajando en temas de reducción y en descarbonización de hace ya bastante tiempo a nivel de compañía y ya están asumiendo, ya hemos publicado una serie de objetivos de reducción importantes, incluso revisado, anticipado y además también bastante incluso revisado a la baja. Y bueno, nosotros pues estamos ahora mismo en progreso y lo que queremos es más o menos en torno a julio-agosto mandar el paquete de el plan de trabajo con nuestra baseline y con las reducciones comprometidas al 2030 y al 2040, ¿no? Es un tema que tenemos ahora mismo trabajando. Un par de comentarios sobre algunas de las primeras categorías que veíamos ahí, que se comunicó, y es un tema yo creo que interesante también porque hace ver el compromiso que estamos adquiriendo, que no es sencillo, pero que evidentemente va comunicado al mercado y que es una apuesta en el que tienes que alinear perfectamente la estrategia con todo lo que son los escenarios de descarbonización, y es algo que se está haciendo desde hace ya bastantes años, y es un poco la comunicación de cuál sería un poco el perfil de reducción desde una línea base que aquí teníamos todavía, había mucha generación todavía térmica, había un plan evidentemente muy agresivo de despliegue de fuentes de renovables, de hecho se quiere llegar al 2030 casi con 154 gigavatios de producción de potencia instalada renovable, que con respecto al escenario de hoy, a nivel global, no solamente lo que es España, es pasar de 8 a 24, es multiplicar por 3, significa casi hacer 105 gigas nuevos en prácticamente cuestión de 8 o 9 años. Es decir, estamos hablando de inversiones tremendas. ¿Por qué? Porque la generación fotovoltaica o las generaciones renovables pues ya tienen una madurez tecnológica, compiten y se trata evidentemente de hacer ya toda la escalabilidad posible. Aquí hay un tema interesante que evidentemente va un poco al escenario del 1,5 grados que decíamos antes y llegar al 2040, o sea, se llega a 82 gramos por kilovatio hora producido de CO2 equivalente, 2040 llegar a cero. Cero significa que no habrá ningún tipo de generación térmica en nuestro parque de generación. Y aquí hay otro tema importante, que es el tema de sin utilizar ningún tipo de carbon removal, es decir, no haciendo temas de compensación. Es un mensaje interesante porque, digamos, el tema aquí es un cero total, no es un tema de cero neto, sino que al final
tú podrías estar comunicando un valor y que luego compenso y hago pues un poquito de lo que le llaman el greenwashing, ¿no? Aquí se trata evidentemente de un compromiso potente en el que significa que lo voy a cerrar completamente. Lo mismo también para el tema de gas. En este caso también teníamos antes el de 2 grados, ahora el de 1,5, y llegar prácticamente con un phase out completamente del gas, con un poquito más de tiempo, porque tienes que ser capaz de ir compensando en función del ramp up y de lo que sería el despliegue de fuentes renovables, pero también lo mismo que en el caso anterior, sin ningún tipo de compensación. Esto sería también la parte de ventas con nuestros clientes, con el mismo modelo. 2040, si al final todo lo que se genera pues es de fuentes renovables y el gas pues ha desaparecido, pues automáticamente vamos a ser capaces de llegar a ese objetivo, ¿no? Es decir, es un poco unas líneas maestras de hacia dónde vamos, y en un escenario del 2040, salida del carbón en el 2027, aquí se cerró hace poco Litoral, la única que queda es Aspontes, salida completa del gas en el 2040, y luego, bueno, pues aquí hay otro tema interesante que es la Agenda 2030, con todos los objetivos de desarrollo sostenible. Lo que estamos es alineando todas las inversiones que estamos haciendo al compromiso de desarrollo y de cumplimiento del objetivo de desarrollo sostenible, los 17 objetivos que hay. Estos concretamente están relacionados con el tema de acceso a la energía, temas de innovación, resiliencia, ciudades, cambio climático, y luego también todo muy alineado a lo que sería la taxonomía de la Unión Europea para todo lo que son financiación relacionada también con temas de descarbonización. A nivel de red, ¿qué es lo que estamos haciendo? Entrando ya un poquito en detalle sobre la línea de negocio. Bueno, este gráfico yo creo es un gráfico que quizá ya conocéis bastante bien, quizá merece solamente la pena decir que el ecosistema en el que nos vamos a mover y en el que estamos ya moviéndonos a través de todas las inversiones previstas es completamente distinto a lo que estamos viviendo a día de hoy. Es decir, ya se han empezado a dar los primeros pasos, pero los indicadores incluso que nos da la IEA, que es la Agencia Internacional de Energía, pues son números ya importantes de cómo van a ir avanzando esa serie de indicadores, teniendo en cuenta que a día de hoy tenemos una media de electrificación de en torno al 20 y tanto %, 2030 se quiere llegar a un 25-26%, 2050 se habla de un 50%, es decir, que el cambio, es decir, que el vector energético prioritario o mayoritario terminará siendo la electricidad. Una electricidad producida siempre con fuentes renovables que tengan 0 emisiones. Con lo cual significa que el ámbito en el que nos movemos, el ámbito en el que quizá os mováis en el futuro, pues es un ámbito en el que si hubiera que apostar con el potencial de actividad a nivel, digamos, profesional, pues yo creo que no hay parangón. Es decir, yo creo que estáis acertando bien en ir preparando o en ir estudiando o en ir viendo esta serie de ámbitos, porque es donde se va a desarrollar una actividad tremenda, muy efervescente y con muchísimo futuro de desarrollo, porque en realidad está todo por hacer. O sea, el despliegue de fuentes renovables que os he comentado, prácticamente multiplicar por 3 la cantidad que tenemos a de hoy, y a partir de un momento solamente tendremos eso. Aparecerán evidentemente nuevas tecnologías que pueden empezar a ser competitivas con hidrógeno verde, etcétera, que a día de hoy pues todavía no es competitivo, pero que sabemos que aparecerá a partir del 2030 de cara hacia el 2040. Luego el tema de las redes: por cada euro que invertimos en redes de generación, tenemos que invertir 1 euro en redes de distribución. ¿Por qué? Porque evidentemente el ser capaces de poder asumir esa electrificación con la complejidad de flujos, con lo que implica también el incorporar una serie de fuentes intermitentes, temas de almacenamiento que podrán llegar, temas de vehículo eléctrico en el que se prevé penetraciones del 60% y del 100% en el 2040, transporte un poquito, digamos, más pesado al 30% en el 2030 y al 60% en el 2050, el tema de los edificios de cero, net zero buildings, fenómenos también de flexibilidad de las redes para temas de gestión de la demanda. Es decir, aquí hay una cantidad de temas en el que el usuario ya podrá también hacer transacciones y poder también prestar esa flexibilidad para poder
jugar con la demanda, temas de eficiencia energética, que también será algo importante sobre la que trabajar. Es decir, aquí hay una cantidad de temas y todo esto evidentemente, ¿qué significa? Tecnología, digitalización. Muchas nuevas tecnologías que hay que ir poniendo en marcha, grandes plataformas que tienen que ser capaces de gestionar todo este tipo de temas en tiempo real, tecnología y análisis de datos masivos, Big Data, inteligencia artificial. Las redes tienen que ser capaces casi de conducirse solas, en el que haya cierta intervención a nivel de centros de control, pero prácticamente de una manera muy residual, en el que haya temas de self-healing, es decir, que se autoconfigura la red con capacidad de que el cliente prácticamente ni se da cuenta y no compute ni siquiera en temas de interrupciones, porque evidentemente habrá que dar una calidad de servicio si yo al final dependo para llevar a los niños al colegio o hacer actividades de que el coche que cargue o de que funcione la inducción o de que que pasamos de una caldera de gas a una también eléctrica, ¿no? Que sabemos además que el mundo eléctrico pues tiene también eficiencias mayores, es decir, porque ahí hay una mejora continua, es decir, ahí hay una serie de temas importantes sobre los que hay que movernos. Entonces, cuando hablamos de ese concepto de descarbonización y hablamos también de un concepto más amplio que es la sostenibilidad, ¿cómo lo estamos abordando? Aquí aparece una frase, ¿no?, que es parte de lo que sería nuestro propósito, que dice Open Power for a Brighter Future, we empower sustainable progress. De alguna manera viene a resumir cuál es un poco la meta hacia la que estamos apuntando, ¿no? Y en el que tenemos que ser capaces como compañía de ir, lo que comentábamos antes, no se puede dejar en esta transición energética, en estos cambios importantes que vamos a vivir en los próximos 10 años, 20 años, no podemos dejar a nadie atrás. Es un tema importante porque al fin y al cabo somos parte del territorio, ¿no? Cuando una compañía opera, pues no es un tema de operar e irte, ¿no?, sino que hay un sentido de permanencia. Ese sentido de permanencia significa que tú podrás crecer, podrás consolidarte y también empresarialmente te podrá ir mejor siempre que el ecosistema o el entorno empresarial y el entorno social en el que tú trabajes evolucione y mejore. Entonces hay un compromiso de desarrollo también del territorio, del ecosistema en el que operas. Y es un tema importante en el que no solamente en Europa, pero también en América Latina, tenemos también que tener mucha atención a este tipo de cosas. Porque al fin y al cabo lo que se busca es la supervivencia en el corto, en el medio y en el largo plazo. Y tienes que adaptarte a cuáles son las condiciones y a cuáles son las necesidades de los clientes y de la sociedad en la que estamos operando. Eso es un tema importantísimo que hay que incorporarlo en la ecuación, tiene que incorporar nuestra estructura de costes y tiene que ser también un binomio en el que yo gano y tú ganas, y que te gana al final la sociedad y gana la compañía. Esta, de alguna manera, ¿no?, a nivel el posicionamiento que tenemos como DSO es Distribution System Operator, que es también una migración de lo que sería un operador puro de red, ¿no?, que se llamaba el DNO, el Distribution Network Operator, a un sistema, un orquestador. Es decir, la distribución aparece en toda esta ecuación, en todo este mapa, como un habilitador. No somos los que vendemos finalmente al consumidor final, porque ahí, como en Europa sabéis, pues está dividido con temas de unbundling. En América Latina no tanto, es decir, que el cliente de Enel Colombia no distingue que esté en Desenergía o E-Distribución dándote la factura, sino que es la misma, pero es un tema porque están totalmente integradas verticalmente, pero evidentemente cada uno luego funciona a nivel organizativo con mandatos, con objetivos y con desarrollos diferentes. Aquí hay una serie de elementos estratégicos, ¿no?, que hemos estado comentando antes: descarbonización, electrificación, que son ese binomio que te permite descarbonizar si electrifico y esa electrificación viene fundamentalmente producida con fuentes renovables. Y luego hay también otro elemento estratégico, que es todo el tema de los sistemas, las plataformas y el ecosistema. Eso es un tema fundamental en el que, imaginaros, gestionar toda esta serie de complejidades de redes. Nosotros gestionamos más de 2,2 millones de kilómetros de redes, con todo luego cabinas, subestaciones, cables. Es un tema en el que o digitalizas y tienes plataformas que vas unificando, ¿no?, con distribuidoras. Tenemos 4 distribuidoras en Brasil,
3 distribuidoras en Rumanía, una aquí en España, otra en Italia. Es un tema en el que si cada uno funciona de una manera completamente heterogénea, funciona con integraciones hechas en niveles muy altos en el que al final no eres capaz de... Tenemos que ser capaces también de conseguir economías de escala, de tener proyectos que sean capaces de revisar todos tus procesos, revisar un poco todos tus sistemas, tu organización y que la adaptes a lo que viene. Y lo que viene es un tema importante. Y luego lo que comentaba antes, todo eso orientado a esa transición energética, pero justa y evidentemente siempre en línea con lo que tienen que ser los objetivos de desarrollo sostenible. Como veis, al final la estrategia y el negocio se tienen que alinear y tienen que hablar el mismo lenguaje, porque si no al final termina en una situación de esquizofrenia si tienes que terminar comunicando una cosa de lo que no eres, de lo que no te sientes, es decir, todo tiene que ir alineado porque al final el mensaje tiene que ser único y el mensaje al final también tiene que llegar a todos los distintos eslabones con los que estamos operando, a todo lo que son los stakeholders y a todo lo que son también inversores, accionistas y que perciban evidentemente el valor que se está creando en este sentido. ¿Cómo estamos articulándolo? Pues evidentemente revisando también modelos de negocio de cómo estamos haciendo las cosas, hay que cuestionarse siempre cómo lo hago y por qué, tiene o no tiene sentido, cómo me organizo. Tenemos proyectos internos también a nivel de optimización operativa de cómo ser capaces de afrontar este tipo de cosas. También evidentemente si nosotros fundamentalmente construimos, operamos y mantenemos redes, tendré que empezar a dotarme de modelos que incorporen esa sostenibilidad que tiene también criterios ambientales, criterios también de impacto en el territorio, biodiversidad, directamente en cómo yo construyo y tengo mis requisitos técnicos cuando tengo que proyectar este tipo de cosas, no el proyecto tipo que estoy utilizando en los últimos 35 años, es decir, es un tema en el que tenemos que cambiar, no es fácil porque la mentalidad siempre ¿no? Trata de ir un poco a la parte de máximo confort, tratar también de... Nosotros, por ejemplo, un presupuesto muy importante en tema de operación y mantenimiento tiene que ver con la poda, la tala y poda, que no es nada sofisticado, pero que es un tema fundamental porque la vegetación crece, no es lo mismo podar de manera muy selectiva, podar sabiendo qué es lo que poda en función del tipo de especie, cómo crece. Algún colega en Sao Paulo dice, yo que aquí podo y al día siguiente tengo que podar, es decir, en un clima tropical, cómo crece, pero luego me dice, no, es que como quite algo lo tengo... Pues hay que tener cuidado de ese tipo de cosas. Si quito un árbol, ¿cómo lo trasplanto? Que sea además lo justo para que al final no interfiera. Veremos luego un vídeo al final en donde a través de tecnología LIDAR de escaneo pues se pueden estar viendo y monitorizando las ramas de los árboles, las líneas, y te puede incluso identificar áreas en donde tú tienes que actuar y mandar cuadrillas porque a lo mejor la vegetación ha crecido más o ha crecido menos. A través también con botánicos poder ver cuál es el tratamiento de las distintas especies. Es decir, aquí hay temas en los que lo puedes hacer por fuerza brutal o lo puedes hacer de una manera delicada en el que además pues tengas la complicidad del ayuntamiento, de todo lo que son y también des un poco de vidilla al ecosistema en el que trabajas. El residuo que se genera, puedo directamente me lo llevo a vertedero o puedo pensar, puedo utilizarlo para biomasa, puedo hacer un compostaje, puedo incluso, como está ocurriendo en algunos países, en el que a través de empresas de diseño y artesanía local son capaces de hacer mobiliario urbano espectacular. Bueno, pues es poner en valor una serie de cosas en una óptica además de economía circular y de generar cierto ecosistema en el territorio y que pueda haber también dinero, movimiento, creación de valor, ¿no? Es un tema también importante. El tema del green mining igual, lo comentaban del tema de la minera, ¿no? Es decir, lo cojo todo, se lo doy a alguien y que lo venda y que me puedo preocupar de coger esa serie de dispositivos electrónicos, contadores que a lo mejor termino el rollout o transformadores, cables, puedo separarlo, puedo pelar el cable, separarlo, sacar el aluminio, venderlo de alguna manera, poder incluso cogerlo y reinyectarlo directamente con mis proveedores para que puedan luego volver a fabricar un nuevo elemento utilizando eso con un abaratamiento de costes y veremos luego incluso con una disminución porque me estoy ahorrando todo el proceso de extracción de materiales y de producción de ese material y lo inyecto directamente en mi proceso productivo con menores emisiones comprando un activo hecho con material regenerado o reciclado, pues son cosas que evidentemente tenemos que pensar. Ahí se abre todo el tema de la industria de los materiales, del que nosotros pues no sabemos nada.
Es decir, y es un tema en el que buscamos ya competencia, personas que sean capaces de formarse en eso, porque siempre hemos trabajado en, hago una especificación técnica funcional, diciendo al proveedor, esto tiene que hacer esto, pero no he entrado nunca en decir cómo viene luego hecho. Me pueden dar un transformador, me pueden dar un cable que tiene una serie de emisiones de 120 kilos por kilómetro, o uno que tenga 20 kilos por kilómetro. Ahora eso también cuenta. Incluso estoy dispuesto a pagar más, porque al final va alineado a lo que es mi plan. Ese pagar más es, evidentemente, no es un tema, es un pagar más temporalmente. ¿Cómo hago para pagar menos? Puedo también abrirme y ver también con otras compañías eléctricas que también están en el mismo barco que hemos visto antes y decir, hacemos un poquito de lobby para comprar a los fabricantes este tipo de cable y que con volumen puedan bajar los costes. Compramos este nuevo equipo de SIN SF6 que comentábamos antes, que me están cobrando todos los costes de reingeniería y reproyectación de este interruptor de alta tensión y me lo están cobrando a un 30% más de lo que me cuesta. Puedo hacer economías de escala contigo EDF, contigo Iberdrola, contigo E.ON y compramos estos activos y bajamos costes. Tenemos que ser capaces también de abrirnos hacia el exterior, ¿no? Es un tema también importante. Bueno, aquí hay lo que hemos estado comentando antes y luego, bueno, aquí el tema del ecosistema me interesa también mucho comentarlo porque nosotros somos convencidos, y si no sería totalmente absurdo, de que la gente más inteligente o la gente más competente está fuera de la empresa, ¿no? Hay algunos competentes dentro de la empresa, pero por un tema estadístico está fuera. Por lo tanto, es absurdo mirarte el ombligo y decir, bueno, yo aquí soy el mejor, el más guapo y el más alto. No, no es así. Hay un tema de apertura y de generar un ecosistema de colaboraciones y de estar permanentemente sondeando el mercado de quién está haciendo qué cosa, con qué resultado y tratar de rodearte evidentemente de agentes, de actores que puedan ayudarte a conseguir estos objetivos. Esto es un tema que no es baladí, que no es sencillo. Tenemos también esta palabra acuñada de innovability, ¿no? Que es creo que incluso ya lo habían registrado, que es la combinación entre innovación y sostenibilidad. Sostenibilidad de alguna manera es un poco el hacia dónde voy, es decir, cuál es el objetivo, cuál es el propósito. La innovación es una palanca, es un medio que me tiene que ayudar a ser capaz de conseguir aquello. También la economía circular es una palanca que me tiene que ayudar a poder conseguir ese objetivo, ese propósito. Tenemos sistemas muy abiertos de plataformas, de ecosistemas, de valoración de startup, de ver soluciones, probamos una cosa, también todo muy orientado, tema incluso de crowdsourcing. Es decir, hay que moverse mucho y evidentemente hay que contar con los proveedores, hay que contar con la industria, hay que contar con la universidad. Colaboramos mucho con las universidades, de hecho nosotros estamos haciendo cosas juntas porque hace falta materia gris que se ponga a pensar en esta serie de retos. En nuestro caso muchas veces vamos muy rápido, es muy difícil, es complicado, hace falta gente buena, capaz, que se centre y que sea capaz de tratar de desarrollar actividades, desarrollar nuevas ideas, que respondan a los retos. Publicamos también nuestros retos, cuáles son los retos que tenemos las distintas unidades de negocio, para que al final se estimule también el tejido, el ecosistema, puedan promover con premios. Es decir, es un tema en el que hay que trabajar de manera incansable, ¿no? Porque evidentemente ahí es donde tenemos un poco que hacer la batalla. Temas de codiseño, colaborar, tenemos distintos laboratorios abiertos en distintos lugares del mundo para tratar de intentar enganchar a las mejores empresas y que puedan resolver esta serie de retos en los que tenemos que abordar. Aquí para que veáis una idea, bueno, todo este tema de temas de sostenibilidad, temas ambientales, bueno, y esto luego, bueno, evidentemente también hay otro de los temas importantes, desarrollar indicadores que de alguna manera me permitan medir los impactos de las cosas, ¿no? Aquí veis cómo asociado a una serie de objetivos de desarrollo sostenible, pues voy incorporando nuevos indicadores, nuevos elementos que no son los tradicionales, que no son
el TIEPI, el NIEPI, ¿no?, que miden la calidad de servicio, que han sido los clásicos que se han utilizado en la distribución. Empiezo ya a enriquecer con otra serie de indicadores que miran esa otra dimensión, que tenemos luego que actuar a través de una serie de nuevos criterios en la parte de proyectación y diseño de infraestructura, y que tienen que ver mucho pues, con una serie de alineaciones en los temas de cambio climático, en temas de biodiversidad, en temas de circularidad, temas de eficiencia energética, acceso a la energía, innovación, etcétera, etcétera. Porque al fin y al cabo, aquí aparece una palabra, ¿no?, ESG, que es Environmental Social Governance, que son pues, los inversores que no solamente les interesa que su dinero rente, como cualquier inversor, yo lo que quiero es que aquello, sino cómo lo hace. Es decir, y en qué, si yo le doy el dinero al fondo, ese fondo en qué tipo de proyecto está invirtiendo. Y que se cuidan mucho de que haya detrás de esas inversiones proyectos que estén alineados a los objetivos de desarrollo sostenible, a lo que es la Agenda 2030. Y que al final ese tipo de, nosotros en nuestra compañía pues hemos ido viendo en los últimos años cómo el porcentaje de esos inversores o la atención de los inversores ha ido creciendo, y hoy en día, seguramente lo habréis escuchado, también en banca suena mucho, pues inversores ESG, la atención de la sostenibilidad. Es decir, es un tema en el que esa ecuación que hace quizá unos años era difícil demostrarla, sostenibilidad igual a valor, a día de hoy empieza incluso ya a haber mecanismos de financiación de todo lo que son los planes de negocio importantes, en el que se vinculan ya a lo que se llama la finanza sostenible. Son temas, habréis escuchado, ¿no?, los SDG Bonds, ¿no? Nosotros hemos lanzado ya algunos, y en el que, digamos, los puntos básicos empiezan a ser competitivos, o soy capaz de financiarme incluso más barato de lo que podría haber ido al mercado tradicional de capitales o de financiación. Es decir, es un tema en el que, y esto va a ser algo exponencial en los próximos años, dado el reto que hay. Nosotros tenemos nuestro plan de negocio que se presentó el año pasado de 22-30, prácticamente 160 billones de inversión en todos los negocios. Creo que son unos 80 billones en la parte de redes. Es decir, que estamos hablando de números importantes. A nivel de estrategia, tenemos aquí otro palabra, ¿no?, el tema Green Futurability, ¿no?, que es una mezcla que nos inventamos hace algunos años para un proyecto en Sao Paulo, y que viene de alguna manera en nuestro plan estratégico al 2030, en el que hay una serie de como veis aquí también, una serie de pilares, ¿no? Descarbonización, tema importante, veremos ahora luego el tema este de la baseline, que es lo que significa. Electrificación, hay también unos compromisos importantes, fundamentalmente en áreas tanto rurales como suburbanas, de aumentar y acelerar muchísimo la conexión de nuevos clientes a la red. Es un tema que va muy en línea al Objetivo de Desarrollo Sostenible 7 de acceso a la energía, y en el que tenemos previsto más de casi 2 millones de conexiones con 7 millones de beneficiarios, de personas reales detrás, y este es un tema importante en áreas fundamentalmente rurales y suburbanas. El tema del cliente es un tema importante en el que tenemos que ser capaces como engancharlo para que al final sea protagonista y sea parte de toda esta ecuación, más allá de lo que la parte retail haga en la parte de venta, de electrificación de consumo. Tenemos evidentemente aquí, que conocéis bien, todo el tema del contador. Tenemos a día de hoy 45 millones de contadores instalados en todas nuestras redes, y con muchos proyectos, sobre todo en América Latina, y se está terminando, bueno, hasta el 2026 el rollout en Italia, el segundo, porque la primera generación se hizo en el 2000 y ya se está haciendo la segunda generación con el Open Meter. Luego comentaremos algo de cómo incluso hemos ya sido capaces de hacer un contador también realizado en parte con plástica que se ha ido reciclando de los contadores antiguos y se ha reinyectado en un proceso para generar un contador 100% hecho con plástica reciclada que viene de nuestros antiguos contadores. Y bueno, y el tema de la plataforma, ¿no? El tema de la plataforma, en el que ahí, insisto, es un tema importantísimo. Entrando ya en el detalle de lo que serían un poco los alcances que hemos visto antes, ¿no? Si recordáis, hemos visto alcance 1, alcance 2, alcance 3. Estos serían un poco nuestras emisiones a nivel de distribución directa, que tienen que ver con cosas que gestionamos nosotros, es decir, lo que comentaba antes, los equipos de alta y media tensión que tienen SFSI,
nuestra flota de vehículos que utilizamos pues, para los que son temas de operación y mantenimiento en la red. Y luego también aquí computan las emisiones derivadas de cuando utilizamos, por ejemplo, si hay una emergencia o hay algún tipo de trabajo que hay que hacer, un descargo en la red en el que tenemos que trabajar y no tenemos a lo mejor redundancia en anillo, pues hay que operar y hay que ser capaces de cubrir esa emergencia a través de un generador diésel, que normalmente suelen ser pocos en propiedad, pero muchos de ellos se alquilan, pero en el que te computan pues, todo el diésel que tú eches ahí y las emisiones relativas pues, te aparecen también en tu contabilidad de emisiones, ¿no? Y ahí pues, también se abren temas muy interesantes de innovación, con el tema de almacenamiento, en función también del tamaño de los grupos. Bueno, ahí también se está trabajando. Lo que comentaba antes, la parte de alcance 2, todo lo que serían las pérdidas técnicas que hemos dicho antes y luego toda la energía que estamos comprando, que tenemos que garantizar que venga de fuentes renovables o incluso podemos, ¿por qué no plantearnos el hacer a lo mejor un PPA pues con alguien que tenga una planta fotovoltaica cercana y poder garantizar en origen el certificado de esas emisiones? Es decir, ahí hay temas que se pueden hacer. Y luego, pues bueno, el gran desconocido en el que se está trabajando mucho, pues toda la parte del alcance 3, es decir, nuestros proveedores, las cosas que compramos y los servicios, los temas y luego incluso cómo luego servicios que hacen en toda la parte ya de logística inversa de activos, incluso toda la fase de procesar esos activos al final de vida útil. Aquí, para que veáis un poco números, pues un poco un trabajo que tenemos ahora mismo en actividad, en operación, que viene aquí un poco cuáles serían un poco tenemos a día de hoy, ¿no?, nuestra baseline de 8,6 millones de toneladas, dividida por los distintos elementos y en los que estamos a día de hoy un poco trabajando, pues para ver, bueno, pues de lo que tengo aquí, si yo tengo que pasar de aquí a tener una reducción casi del 50-55%, bueno, ¿es esto posible? ¿Es esto factible? ¿Cómo tengo que trabajar, ¿no? Tengo que empezar a auditar, bueno, de todos los activos que compro, ¿dónde está la mayor parte de emisiones? ¿Dónde debo atacar? En la parte de servicios y trabajos que realizo, ¿dónde tengo que trabajar? Si quiero reducir pérdidas técnicas, tengo que actuar también sobre la digitalización de la red, sobre el telecontrol, la reducción evidentemente de la parte de los grupos, el autoconsumo, la flota, el SF6 en función también de esa regulación futura europea, empiezo a actuar ya, es decir, no es que yo tengo que empezar a actuar ya, teniendo en cuenta también nuestras dinámicas de compra, para que lo que compro hoy, que puede tener una duración, me está ya vinculando a lo que voy a ser capaz de hacer en el 2025. Pero es que del 2025 al 2030 tengo que dar un salto de calidad. O preparo ya todo y empiezo a trabajar ya definiendo claramente qué necesito a nivel de especificaciones técnicas, qué cosas tengo que cambiar, cómo tengo que comprar, qué tengo que ver con los proveedores, sobre qué cosas tengo que investigar, sobre qué cosas me tengo que dotar de competencias que no tengo o no llego. Es un tema y tengo que hacer masa crítica. Masa crítica no solamente interna, sino también externa. Me tengo que abrir al exterior y abrir libro y decir, señores, tenemos un reto en el que tenemos que ser capaces de remar todo en la misma dirección. Sobre cuáles son un poco las palancas o los ámbitos en los que estamos trabajando en la parte de Net Zero? Pues bueno, ahora veremos un ejemplo en concreto sobre el tema del desarrollo de infraestructura sostenible, que tiene que actuar sobre una serie de parámetros principales, los activos que compramos, cómo se instalan esos activos y cuáles son los servicios que tenemos cuando se realiza, por ejemplo, una subestación, y luego el material de obra. Aquí del análisis han venido cosas en el que dabas por hecho cosas o nos estábamos obcecando en temas concretos, es decir, tenemos que ser capaces de meter excavadoras eléctricas o tenemos que ser capaces de movernos con camiones eléctricos o tenemos en la obra, y luego te das cuenta, pero oye, hay que excavadoras eléctricas, no en todos los mercados, vamos a ver qué es lo que pasa en Perú, qué pasa en Colombia, qué pasa en Italia, España, no, cuestan mucho. Y luego, veremos luego, es el 1% de las emisiones que tiene una cabina una subestación. A veces dice cosas que tú crees, pero que luego los números, y por ejemplo el material de obra, pues dice, tengo tantísimos metros cúbicos de cemento, tantísimos metros cúbicos de tubos, y sobre eso no estaba nadie actuando. Oye, entonces me va a ir dando también una serie de pistas de sobre qué cosas tengo que ir actuando para poder bajar esas emisiones. Temas también relacionados con economía circular, veremos también el concepto que llamamos nosotros de Circularity by Design, porque si al final queremos que un activo se pueda luego, primero, venga hecho con un material a baja emisiones, o que pueda
introducirse un material que venga de una regeneración o un de reciclaje. No es un tema baladí, es un tema en el que luego tienes que garantizar que ese dispositivo, un contador, pues venga luego certificado, pase todos los ensayos equivalentes a lo que sería un contador hecho con material virgen y que luego incluso la autoridad te diga, lo doy por bueno. Sin entrar ya en detalle en el que a lo mejor el color ha cambiado porque ya no tiene un blanco puro, sino que tiene un poquito de grisáceo, porque evidentemente la materia de partida pues, ha sufrido un proceso regenerativo o ha sufrido incluso una pequeña contaminación ese policarbonato cuando le he dado un golpe al contador, lo he separado y luego lo he mezclado con otras cosas, ¿no? Entonces, ahí hay un tema y luego veremos un poco el proceso de lo que hemos hecho en Italia con el contador, pero es interesante. Incluso tengo también que pensar en ese activo cuando termine su vida útil, que sea fácil de desasamblar, es decir, de separarlo en las piezas, el desmontaje, el que luego no se contaminen determinadas piezas que luego me pueden dar algún tipo de problema por pequeños tornillos que se mezclan y que luego a lo mejor me pueden, cuando tengo que hacer ya la estampación, el proceso de estampado del contador, pues me pueda generar algún problema o entre en una cadena de producción que haga que se genere algún tipo de daño. Es decir, ahí hay que pensar en todo eso. El tema del green que hemos comentado. Aquí hay un concepto que directamente no está actuando sobre las emisiones, como veíamos aquí, directas e indirectas que tenemos nosotros, de alcance 1, 2 y 3, pero que es un tema muy interesante y que tiene que ver con cómo la red de distribución habilita esa transición energética, la electrificación y la decarbonización. Porque yo, si al final doto mi red para que pueda también aumentar lo que se llama un poco la hosting capacity, ¿no? La capacidad que puedo tener de inyectar renovables, son emisiones evitadas, que evidentemente hay un beneficio al sistema, ¿no? O si yo puedo también dotar de una infraestructura que habilita la movilidad eléctrica o que habilita nuevos modos de electrificación, por ejemplo, a través de una bomba de calor, pues hay una serie estoy habilitando el poder evitar una serie de emisiones que luego vendrán contabilizadas en el balance de la empresa de venta o del generador. Pero ese concepto es un concepto también interesante de cómo tú estás habilitando, incluso que para algunos proyectos europeos de financiación cada vez la Unión Europea está teniendo más en cuenta criterios de cálculo para ver cómo tú estás orientando las inversiones hacia la descarbonización. Esto es un tema que ya está en movimiento y que va a ir a más, ¿no? Porque van a ser criterios prácticamente, no quiero decir al mismo nivel que los económicos, pero en el que cuando vayas a llevar un proyecto en Europa, pues se te va a pedir también temas del Green Deal, ¿no? El Fit 55, muchos programas, mucha financiación que hay orientada precisamente a este tipo de cosas de cambio climático. Bueno, esto es el tema de la infraestructura sostenible. Quería hacer también un pequeño ejemplo, ¿no? Cuando hablamos de infraestructura sostenible, bueno, en primer lugar es dar una panorámica de las distintas infraestructuras que nosotros desplegamos. Me voy a centrar ahora mismo en lo que sería una subestación, pero la idea ¿cuál es? La idea es al proceso actual que tenemos de cómo se proyectan y cómo se definen, se diseñan este tipo de infraestructuras, poder incorporar otra serie de criterios que tienen que ver con todo lo que estamos hablando. Son obras que de todas maneras pues depende de la duración, ¿no? Pero no es evidentemente la construcción de una planta de generación, a lo mejor puede durar 12 meses, 18 meses, hay algunas obras que duran menos tiempo, pero que es importante empezar a generar ese tipo de dinámica a nivel de especificación técnica. Este gráfico es un gráfico, se llama un poco en el argot de temas de economía circular de mariposa, en el que en esta parte de la izquierda hay un ciclo, el ciclo que se llama biológico, es decir, de cómo yo tengo, por ejemplo, imaginaros la construcción de una, luego veremos un vídeo que está de una subestación en Brasil, en el que bueno, pues se ve la infraestructura y también se están comentando alguna serie de cómo se están aplicando algunos temas de sostenibilidad de economía circular dentro del proyecto. Como tienes aquí pues una serie de elementos que entran en juego y como este ciclo biológico, pues bueno, todo lo que sea que se puedo también reutilizar el terreno de vaciado, lo puedo reutilizar luego para hacer determinadas cosas que sirvan dentro de la subestación.
el determinado material le puedo dar una salida a nivel de biomasa o de compostaje, y luego tengo ya pues una serie de un ciclo técnico, ¿no? Es decir, cosas que evidentemente no tienen o no pueden seguir ese ciclo biológico, lo puedo llevar pues a temas de vegetación, temas de material sobrante que puedo de alguna manera reciclar, de metales, de lo que puede ser también cemento, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces ahí se tienen que activar o tiene que haber una vigilancia para que todo lo que va entrando en la obra pueda ir siguiendo determinados procesos, y tengo que dotarme de sistemas también de trazabilidad que permitan un poco valorizar estas cosas, de manera que al final, cuando el contratista coge todo el material sobrante, le podamos dar una serie de usos adecuados, o reutilizarlo en otro sitio, o poder llevarlo a un lugar en el que se pueda luego separar y se pueda también valorizar de alguna manera. Entonces son temas importantes, y por qué no lo que comentábamos antes, a lo mejor hay cosas en las que puedo darlo a las comunidades donde estoy operando, para que luego puedan desarrollar pues otra serie de nuevos negocios. Lo que se denomina el open loop significa cojo cosas, lo doy y lo dejo abierto a que se genere otra serie de actividades empresariales o de recuperación. Close the loop es cojo ese mismo material y lo reinyecto dentro de mis propios procesos de manufacturing de activos, o de lo que sería un poco la ejecución de la obra. Aquí voy a poner un vídeo, a ver si funciona. Como os decía antes, de una subestación en... Hablan en portugués, pero se entiende. Eu sou engenheiro responsável pela obra da subestação de trocamento Lagos. Essa subestação ela vai beneficiar mais de 700 mil clientes, mais de 12 municípios, pegando toda a região Lagos. Os equipamentos que estão sendo utilizados nessa subestação são equipamentos de alta performance, alta tecnologia, com capacidade de rapidez no retorno de uma falha. Toda a subestação é automatizada com o nosso centro de operação, ou seja, não necessita de um operador para poder operar a subestação, e isso traz benefício, rapidez e segurança para os nossos clientes. Essa é a primeira experiência de ações de sustentabilidade associadas às obras de subestação no nível de distribuição na Índia e no Brasil. Um dos aspectos da obra da construção da subestação Lagos é a construção desses taludes, que servem para proteger o espaço da obra e ao mesmo tempo reflorestá-lo. Essa obra é uma obra que tem um movimento de economia circular desde a sua etapa de planejamento e também passando pela etapa de execução. As iniciativas de sustentabilidade na construção da subestação não se resumem apenas ao espaço da obra em si. Trabalhamos em conjunto com a Prefeitura do município de Rio das Ostras, no intuito de contratação de mão de obra local. Também trabalhamos de maneira bastante intensa o tema da gestão de resíduos junto ao município de Rio das Ostras. Sustentabilidade e economia circular são pilares fundamentais para a execução das obras da subestação Lagos. Gostei de ver escrito Redes do Futuro. Interessante, porque a gente já está visando o amanhã. Bueno, aquí habéis visto un poco algunos de los conceptos que comentaba antes, ¿no? Es decir, cómo efectivamente también incluso a nivel comunicativo se alinean los mensajes al objetivo, cómo, bueno, el tema de economía circular en una... poder llegar evidentemente a que haya un planteamiento en el que cuando se proyecta algo, cuando se ejecuta, empiece a tener ese tipo de criterio, decir, bueno, pues los taludes los puedo aprovechar, el material sobrante de vaciado, ese 40% que dicen de terreno que reutilizo, el tema también de lo que le llaman el valor compartido, el CSV, el Creating Share Value, que es cómo yo puedo a través de
de actividades de negocio, resolver problemas de las comunidades y dar temas de formación, poder incluso emplear mano de obra local, que al final sean los que me puedan ayudar en la construcción, ayudar en la operación, en el mantenimiento de la red, es decir, desarrollar de alguna manera el ecosistema en el lugar en el que opero y al final pues consigo también una serie de beneficios y tener mano de obra preparada también para trabajar. Es decir, hay muchas dimensiones ambientales, sociales que hay que incorporar ya en esas infraestructuras que estamos desplegando y que generan ese tipo de valores en las comunidades. Aquí quería presentaros lo que comentaba antes, ¿no? Este tema en el que hemos estado trabajando en los últimos meses, también semanas, afinando, decir, bueno, ¿dónde es mi punto de partida de lo que sería esta subestación para decir, bueno, cuáles son las emisiones, ¿no? Lo hemos comentado ya de alguna manera, con lo cual no me quiero detallar mucho más. Es decir, bueno, cuando yo tengo que construir una subestación como la que hemos visto, pues hay una serie de temas, componentes de red, todo lo que tenga que ver con la realización, en la maquinaria que yo utilizo para realizar. Ahí había bastantes excavadores, es una subestación importante, y luego todo el material de obra, ¿no? Es decir, los metros cúbicos de material que tengo que mover en la obra. ¿Cómo hemos trabajado? En primer lugar, temas de modelización, es decir, ¿por qué la modelización? Pues la modelización es importante porque al fin y al cabo, si luego tú quieres decir, bueno, ¿cuántas construcciones de subestaciones tendré, de qué tipo en los distintos países a lo largo de los años de cara hacia el 2030? Pues podré luego hacerlo todo lineal y en función también de si hay diferencias o no, es decir, a lo mejor una cabina, o sea, una subestación tiene un edificio construido o tiene un container, es decir, pueden cambiar o tienen dispositivos más transformadores o menos transformadores o la potencia varía, pues evidentemente pueden cambiarla. También para decir, ¿merece la pena hacer 5 modelos o merece la pena coger 2 modelos que cubren el 80% de las realizaciones y el resto lo extrapolo? Es decir, ahí hay también un tema de esfuerzo, es decir, la calidad infinita tiene un esfuerzo infinito, es decir, que ¿te merece la pena llegar ahí o basta simplemente con una aproximación? Es un tema también importante que nos hemos ido planteando, ¿no? Entonces, con esa modelización, pues luego tú ya vas, evidentemente, generar fichas de este tipo por cada uno de los equipamientos, en donde se están viendo pues, las materias primas que los componen, la energía que se puede tener en esa producción, ver con los fabricantes que nos vayan dando una serie de elementos que se llama EPD, en el que ya viene toda esa serie de información y cuáles serán también las toneladas por cada una de las unidades o por unidad funcional. Estamos también trabajando, decir, bueno, ¿y esto que estamos ahora mismo haciendo de forma anual, cómo lo deberíamos industrializar? Porque esto es una locura, ¿no? Estamos también, ya que estamos trabajando en modelos de digitalización a nivel de BIM, podemos automatizar lo que estamos llamando un pasaporte material, que significa en el propio modelo generar una serie de tablas en el que pedimos al fabricante que nos dé una serie de información, también con la composición, y ya lo metemos directamente en el propio sistema BIM, de manera que ya lo tengo de cara luego a la planificación futura. Y puedo incluso ya darle un botón y ver la extracción de todos los distintos componentes que tengo en una subestación, de cuántas toneladas tengo de aluminio, de hierro, de cuándo se instaló, cuál es la vida útil potencial, qué tipo de riesgos tiene asociados, calcular las emisiones que puede tener. Es decir, ahí necesito también empezar a dotarme de un sistema que vaya en línea a los sistemas que estoy poniendo en marcha, que me permita también monitorizar este tipo de cosas. Aquí, por ejemplo, para la parte de infraestructuras, pues también hemos estado, por ejemplo, te coges una medición, de decir, el contrato que estamos haciendo una en las Cabezas de San Juan. ¿Cuántos metros cúbicos de cemento hay? Ver un poco todas las distintas unidades de construcción y en base a eso decir, bueno, si yo tengo una excavadora que tiene que mover tantos metros cúbicos, teniendo en cuenta esa excavadora que tiene una eficiencia concreta de metros cúbicos por hora y sabemos por el fabricante el consumo que tiene y podemos también calcular cuál es la tonelada de CO2, pues empezar a ver toda esa serie de datos para ir extrapolándolo en función también de ir asignando tiempos de realización de las infraestructuras con maquinaria pesada, con maquinaria más ligera, etcétera, etcétera, ¿no? De manera que al final puedas también ir sacando una serie de modelos que luego se puedan ir también automatizando y que vayamos también tratando luego, cuando vamos a ir licitando este tipo de obras, actuar a través de medidas concretas que vayan un poco en línea a reducir esa serie de elementos que a día de hoy son las fuentes principales de emisiones.
Esto es de alguna manera el resultado final de decir, bueno, pues yo cojo aquí, tengo 1.417 toneladas de CO2 equivalente, aproximadamente, ¿no?, con alguna salvedad. Hemos visto que tampoco varían mucho con respecto a otra serie de realizaciones, pero podéis ver aquí cuáles son un poco los porcentajes de todo, ¿no? Al final, los componentes de red, como era de pensar, prácticamente el 48%, la maquinaria en la que recuerdo que estábamos, el tema este de cómo podemos hacerlo todo mucho más eficiente, al final es el 1%, y luego los materiales de obra, en el que nadie estaba también prestando demasiada atención, porque, por ejemplo, se utilizan muchísimos metros cúbicos de cemento, de aluminio, de hierro, etcétera, etcétera, porque son elementos auxiliares, todo el tema de los pórticos, pues hay una cantidad importante, pues nadie estaba poniendo el foco de atención. Es decir, lo importante es saber y medir qué es lo que tienes para luego, en función de eso, poder actuar. El tema también de la arena, el tema de la grava, es decir, que cada uno de ellos pues va colaborando con su porcentaje correspondiente. Este mismo ejemplo lo hemos hecho también para los trabajos de media y baja tensión, y salen, por ejemplo, que el 81% de las emisiones están derivadas de toda la parte de... ¿Por qué? Porque son trabajos mucho más intensivos en mano de obra, en desplazamiento, en pequeña maquinaria, es decir, y luego un porcentaje también importante son la parte de materiales. Es decir, que ya empezamos a tener una serie de líneas de trabajo muy importantes en el que, bueno, pues evidentemente eso te hace darte cuenta que tengo que trabajar en cómo esa serie de materiales de obra, pues puedo conseguir un cemento biológico, un cemento reciclado, o a lo mejor no utilizar el cemento Portland y tratar de ver con ello otra serie de cemento a baja emisiones, hasta que pueda tener elementos sustitutivos, que vaya con algún tipo de elemento en función también del tipo de robustez que necesito para la construcción, porque tiene distintos porcentajes. Y aquí también ya me permite decir, oye, yo parto de aquí, tengo que reducir en base a ese 55, en este caso como la ROMA era el 2020, pues a 4,2 por cada año sale un porcentaje un poquito menor, y empiezo ya a decir, bueno, ¿y qué tengo yo ahora mismo aquí en mi caja de herramientas disponible para empezar a tocar esas emisiones? Pues puedo sustituirlo por un transformador de aceite vegetal, pues puedo empezar a instalar un tema de un circuit breaker, de un interruptor de alta tensión que sea SF6 free, el tema del GIS, el tema de bajas emisiones en lo que sería el tema de cemento, el tema también de bajas emisiones, o sea, cosas que a lo mejor ya tenemos ahí en la caja de herramientas. Pero dice, bueno, esto, fijaros lo que quito, ¿no? Esto solamente es la parte de construcción, aquí no estoy hablando de la parte de operación y mantenimiento. Y luego otra serie de cosas, es decir, puedo empezar a ver alternativas, puedo utilizar el tema del cemento biológico, puedo también empezar a ver el aluminio producido con fuentes renovables que me bajan las emisiones en bebidas, en la parte de Grid Components puedo hacer alguna cosa más con mis fabricantes para que, digamos, lo que ya me viene directamente ahí ya sea mucho más bajo y me haga bajar todo esto, pero claro, el reto que se plantea es importante. Puede que haya también, eso es también tema de investigar, que mi mínimo fisiológico a lo mejor no sea sea recortar, poder llegar al 35%, en el mejor de los casos. ¿Por qué? Porque hay determinadas cosas que no puedo prescindir de materiales que a día de hoy los necesito, hasta que haya un material sustitutivo, o hasta que ese material pueda ser producido a bajas emisiones, tanto en el proceso productivo como en los materiales de origen y vírgenes que utiliza, o porque pueda sustituirlo con material regenerado o reciclado. Es decir, ahí te abre una serie de elementos de cara a pensar hacia ese escenario futuro 2030-2040 muy importante. ¿Qué habrá a partir del 2030-2040? Pues ahí tenemos que estar un poco atentos, tenemos que ser nosotros, tenéis que ser vosotros los que empecéis a decir, oye, pues empieza a haber aquí cosas nuevas que me van a ayudar a poder también conseguir el reto. Esto también era por poner un ejemplo de un cartel en el que decía, bueno, en ese enfoque también de proximidad al territorio, de saber, de hablar con la comunidad, con el ayuntamiento, reuniones, pues poder también empezar a hacer carteles que comuniquen qué es lo que estamos haciendo, que puedan de alguna manera, tú ves allí la instalación industrial, que es un mamotreto y que dice, me asusta, ¿no? Porque es una industria, ¿cómo la puedo también armonizar un poco más con el territorio? ¿Cómo la puedo también, ¿no? Camuflar, integrarla paisajísticamente?
Esto es un tema también importante en el que también estamos trabajando, es decir, temas de análisis de integración paisajística, cómo puedo también suavizar a lo mejor las formas, cómo puedo también poner arboleda que la rodee, cómo puedo, en función de si estamos hablando de una subestación en un área urbana, rural, de montaña o de mar, puedo cambiar también la estética y puedo también, ¿no?, puedo también preguntar a las comunidades y tratar también de recoger alguna de sus necesidades o de sus miedos, querencias y tratar de incorporar en mi proceso de diseño, es decir, ser más activo, ser más abierto, ser más dialogante y luego decir, por ejemplo, en las calles de San Juan no estuve participando, pero estuvo un colega participando en reuniones con el alcalde y con los distintos agentes y decía, oye, nos interesa mucho, efectivamente, aquí tenemos problemas de cortes, tenemos tal. Es decir, valorizar que esto es un tema en el que al final va a ayudar a mejorar la calidad de servicio, va a ayudar a que se pueda desarrollar también mayor y de manera más eficaz determinadas actividades empresariales, ayudar también a que nuestros clientes puedan, esa promesa de electrificación, dar el salto y electrificarse de una manera un poco más decidida, es decir, temas interesantes, ¿no? Y luego, bueno, temas que se hacen con las comunidades a nivel de integración, de inclusión, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que esto es una apertura hacia el exterior en el que hagas también a la comunidad partícipe, que no se estaba haciendo tanto en Europa, que queremos también empezar a hacerla, se estaba haciendo mucho, evidentemente, en otra área de la red, fundamentalmente pues en América Latina, pero que funciona bien porque el proyecto es un proyecto que es de todo y para todo. Aquí un par de pinceladas también sobre el tema de infraestructura sostenible. Aquí pongo Envision. Envision es una herramienta, viene del Sustainable Infrastructure Institute, que es un organismo americano en el que está Envision, que es un modelo de certificación de construcción sostenible. Es decir, aquí ya empieza también a moverse, que es muy utilizado a nivel mundial, pues para temas de infraestructura, ferroviarias, autopistas, carreteras, es decir, que es un tema en el que ya también para infraestructuras también de generación, distribución, y en el que estamos empezando también nosotros mismos a hacer nuestros pinitos, a ir investigándolo, cómo funciona, porque ¿de qué nos dábamos cuenta? Que cuando tú tienes cosas o medidas que son medibles, que al final esa medida se tangibiliza en un ahorro concreto que tú puedes medir de alguna manera respecto a una línea base, está bien. Pero luego aquí hay muchas otras cosas que a lo mejor no son medibles, pero que también tienen un beneficio. Por ejemplo, en la instalación de barreras antirruido o antipolvo en una obra, ¿no? Pues mejoran temas de seguridad, salud, el entorno también del ecosistema con el que se está, del ciudadano, del lugar en el que se está haciendo, pero no vienen valorizadas, ¿no? Entonces, este tipo de herramientas te permite de alguna manera también, o lo que estamos un poco intentando es, vamos a generar un modelo de referencia, evidentemente basado en temas de estándares, en el que yo a todos los países, si quiero tener una serie de especificaciones técnicas, le digo cuál es mi modelo de referencia deseado, con una serie de medidas que van un poco en la línea de promocionar temas de biodiversidad, de ahorro de emisiones, de circularidad, de engagement también con la comunidad, de reciclaje, y todo eso pues lo voy a tratar de ir. Envision funciona con una serie de categorías, que son estas de aquí, y luego te dan una serie de créditos, y en función también de unos cuestionarios que tú tienes que ir rellenando y una serie de evidencias que tienes que dar a lo largo de todo el proceso de construcción de la infraestructura, pues te da unos puntos, y en base a esos puntos te otorga una puntuación. Queremos hacer una cosa parecida a esto, aunque queríamos también probar Envision, más simplificada, para empezar a dar un mensaje a todos los países en los que estamos trabajando, decir cómo podemos ir aplicando ciertas cosas, porque hay que romper de alguna manera esa inercia de llevo haciendo las cosas siempre de la misma manera toda la vida y ahora tengo que ser capaces de introducir nuevos requisitos, nuevos requerimientos, y tengo también que ser capaz de generar una cierta competición sana entre los países para decir, oye, pues a lo mejor con respecto al modelo de referencia yo estoy en el 80% de lo que estamos considerando virtuoso, sobre todo para dar un empujón en toda la parte de adoption, ¿no? En toda la parte de cómo poder hacer la escalabilidad de todo esto y luego medir evidentemente cuáles son los resultados. Esos son, planteamientos que estamos poniéndonos encima de la mesa para tratar, porque claro, la potencia de fuego no está en el proyecto o en los dos proyectos, los tres proyectos, está en la escalabilidad y en la estandarización. Es decir, esto es un tema fundamental que tenemos que ser capaces
este tipo de cosas, de no hacerlas artesanalmente, sino hacerlas industrialmente. Y no es sencillo, porque nosotros mismos estamos, digamos, sorbiendo y soplando a la vez, ¿no? Que es un tema que no es para nada sencilla. Aquí vemos, por ejemplo, un tema interesante, ¿no? El proyecto que comentaba antes de las cabezas, ¿no? Que era un proyecto ya iniciado, ¿no? En el que no lo hemos cogido al principio. Es decir, bueno, si yo hago un proyecto, aplico Envision a este proyecto, como Envision lo que te mide es cuánto de lejos, cómo vas más allá de lo que es el tema, digamos, normativo a día de hoy, es decir, vas un poco más allá, pues prácticamente en ese proyecto tendría 0 puntos. Si empiezo a incorporar una serie de medidas, por ejemplo, de drenaje sostenible, o empiezo a ver temas de plantaciones, o empiezo a ver temas con la comunidad, aunque no lo he podido actuar en las fases iniciales, porque luego te pide evidencias de cómo lo has hecho a lo largo de todo el proceso, ya puedo empezar a captar alguna serie de puntos. Pero te va dando ya una serie de mensajes de por dónde me tengo que mover para ser capaz de estandarizar todo esto y de escalarlo. Y si ya aplico el modelo desde el inicio, desde la fase de planificación, soy capaz ya de conseguir más puntos sobre una serie total y conseguir ya pues, un sello de un nivel digamos, de referencia con respecto a lo que el modelo está planteando mucho más alto, lo cual te dice algo que evidentemente era de perogrullo, pero que evidentemente te lo certifica, que este tipo de actividades tienen que estar prácticamente planificadas desde el principio y hay que trabajar muchísimo en la estandarización, en la ingeniería, en la proyectación y en todo lo que son los requisitos de base para poder proyectar este tipo de cosas. Insisto, queremos también generar ese tipo de modelo de referencia, ¿no? Una cosa como esto, porque Envision es un tema bastante complejo a la hora de buscar luego la certificación y la justificación. No es que la certificación sea lo que nos interesa, no es lo que nos interesa, es la metodología orientada a la escalabilidad, ¿no? De manera que al final yo pueda tener aquí una serie de áreas de interés, con una serie de iniciativas que son reconocidas inmediatamente por todos nuestros colegas en todos los países, sobre todo con las áreas de ingeniería y construcción que están trabajando, incluso también la parte de operación y mantenimiento para la media y baja tensión, y que luego en función de una serie de criterios, todo eso pesado me den una puntuación, y esa puntuación es la que yo incluso ex ante puedo hacer el cálculo de cuál sería la puntuación con respecto a ese modelo de referencia en función de la aplicación de una serie de medidas, y dice, oye, pues yo estoy en un 80%, en un 70%, pues tú el otro país, ¿dónde estás? Y tratar de alguna manera de ir generando, de inocular esa competición sana, hasta que vayamos progresivamente definiendo todo de una manera mucho más estructural a nivel de requisitos, a nivel global, para que luego todo eso ya se defina en los países y se pueda hacer una implementación a nivel local en cada uno de los países, teniendo en cuenta también los matices muchas veces regulatorios normativos que hay. Es decir, son temas que también tenemos que verlo a nivel global cuando tenemos que actuar en tantos países de distintos modelos regulatorios y retributivos. Bueno, aquí es un ejemplo también de toda esa serie de actividades en las que estamos trabajando y, bueno, y propuestas que se están haciendo, que tienen luego su base ingenierística, etcétera, etcétera. Aquí son casos concretos que hemos visto ya, por ejemplo, en Colombia, en el que veis aquí cómo, saliéndonos de la dimensión puramente constructiva, pues hay una serie de temas que ya se están atencionando, ¿no? Temas de la utilización de los componentes, temas de agua, temas, por ejemplo, también de pinturas fotocatalíticas que son capaces también de reducir las emisiones, evidentemente un tema que luego comentaré, todos los temas también de flora y fauna y biodiversidad, que es fundamental, considerando también un poco toda la parte de deforestación que puedes hacer cuando tienes que hacer una línea, cómo somos capaces de luego de revertir ese proceso y de recuperar o in situ o en otro sitio dar la equivalencia a lo que ha sido deforestado, el tema del material el tema del reuso de ese material de vaciado, siempre que la normativa te lo permita, porque hay países en donde la normativa te dice que no puedes utilizarlo, que lo tienes que descontaminar primero, que lo tienes que llevar a vertedero, es decir, hay cosas en las que también te da la oportunidad incluso de empezar a dialogar o generar un diálogo con las autoridades ambientales o con la autoridad administrativa o regulatoria, de decir, oye, este tema de aquí que se está haciendo en tal país, ¿cómo no lo estamos haciendo aquí? Porque tiene un valor añadido. No se hacía porque no tenía sentido a lo mejor antes, pero ahora hay modelos que te permiten recuperar o limpiar ese terreno y reinyectarlo directamente en la obra en la que estás haciendo y ahorrarme camión de ida, camión de vuelta y luego coger un material completamente nuevo y el otro a lo mejor lo termino llevando a vertedero. Es decir, cosas que no son sinsentidos que
que te permite también empezar también a actuar y a generar un poquito también de lobby regulatorio interesante, y que luego los países pues suelen ser también muy receptivos, ¿no? Las autoridades, oye, me trae ideas que tienen sentido común y que efectivamente están basadas ya en nuevos modelos orientados hacia estos objetivos, en el que los países también tienen este tipo de compromisos, están incluso lanzando planes de circularidad, de economía circular, de sostenibilidad, de emisiones, pues trato de ir también en esa línea. Esto, por ejemplo, es en Perú, en el que ya directamente en la proyectación pues hemos incorporado una serie de medidas, el uso también del material de demolición, el tema también de cosas absurdas, ¿no? Y bueno, eso es por temas del alumbrado, pues nadie echaba cuenta y pongo una lámpara de sodio que tiene un consumo tremendo, ¿por qué no utilizo ya LEDs? Es decir, cosas que bueno, no te planteas, pero que evidentemente es necesario ya empezar a incorporar, y construcciones en las que empezamos a ver ya los primeros hitos de cosas que se están construyendo teniendo en cuenta este tipo de iniciativas, ¿no? Es un proceso lento, es un proceso a veces complejo, es un proceso en el que hay un cambio cultural. Los cambios culturales son siempre los más complicados de abordar, porque no solamente sirve con decirlo, sino que hay que decirlo, hay que volver a decirlo, hay que volver a decirlo, hay que hacerlo, hay que demostrarlo, hay que medirlo y hay que ver que efectivamente tiene sentido. Entonces, es un tema que lleva tiempo, pero bueno, esa parte de difusión, de trabajo y de luego poder, a través de resultados concretos, de experimentaciones y de compartición de mejores prácticas en distintos países, pues eso también es algo que tenemos que poner en valor y sobre lo que estamos trabajando de manera constante. Un par de palabras sobre el tema de biodiversidad, ¿no? Porque lo he comentado, ¿no? Aquí es otra dimensión en esa ecuación de sostenibilidad a la hora de proyectar infraestructuras importante, es decir, que el poder también tener la posibilidad en caso de que haya algún tema de agresión de lugares de patrimonio, pues no hacerlo, poder también non-net loss of diversity value, que significa lo que decíamos antes, es decir, si yo tengo un impacto o tengo que evaluar muy bien el impacto de biodiversidad de una infraestructura y tengo que ser capaz de mitigarlo, reducirlo, anularlo, y luego también temas de compensación en la parte del desbroce que puedo hacer en una línea, cómo puedo también de manera prácticamente local compensarlo, ¿no? Es un tema en el que todo el daño que tú estés generando en el ecosistema derivado de la infraestructura que haces, cómo lo puedo de alguna manera mitigar, evidentemente, reducir y luego compensar. Y aquí, bueno, hay temas evidentemente que vienen por peticiones normativas, que el país pues te pide normativamente que hagas una serie de cosas. Hay otra serie de temas que lo he comentado antes, ¿no? El tema de pensar ahora mismo a nivel, incluso tenemos abierto un concurso de ideas para el tema de proyectación de subestaciones con diseños más armónicos, con los distintos modelos rural, urbano, montaña y marino, de manera que al final, pues en función de que yo haga la infraestructura, tengo una serie de estándares y los aplico con luego cierta personalización en función del país y que permita armonizar un poco más paisajísticamente la integración de este tipo de infraestructuras. El cuidado, ¿no?, a los temas de biodiversidad, y que comentaba antes también el tema ese tema de poda sostenible, en el que se atencione mucho cada una de las especies, de qué manera se tiene que cuidar, podar, para garantizar evidentemente que la línea no tenga ningún problema de interrupción y de servicio, de garantía de suministro, pero que a la vez también se haga de manera adecuada en base a lo que tiene que ser esa infraestructura. Y luego proyectos que también estamos, ahora veremos un vídeo de lo que llaman los huertos en red, en el que zonas de servidumbre, esto también se ha hecho en Sao Paulo, zonas de servidumbre de una línea de alta que se llenaba o que luego era complicado de mantener y garantizar una seguridad porque son líneas que están muy cercanas a zonas habitadas, cómo poder generar una serie de franjas en el que hay terrenos de cultivación, y a través de ONG estamos trabajando pues para que se cultiven vegetales, se puedan luego consumir, se le den a las comunidades vecinas que a lo mejor pues no tienen hortalizas, no tienen vegetales, o suele ser a veces complejo porque también económicamente son zonas un poco más degradadas o que no tienen tantos medios. Pues bueno, proyectos un poco en la línea de lo que decía antes, ¿no? El tema de CSV, del Create and Share Value, en el que le doy algo a la comunidad, pero la comunidad también me devuelve algo a mí, ¿no? Es decir, que huir un poco que también está bien, ¿no?, de proyectos tanto en la línea de la filantropía, ¿no?, es decir, en el que, sino que al final haya yo gano y tú ganas.
Bueno, el tema de grid mining, esto es un poco también la filosofía nuestra que tenemos de economía circular, porque queremos también un poco salir de lo que economía circular solamente reciclaje, ¿no? Sino que hay una serie de áreas, ¿no? El tema de poder utilizar fuentes renovables en origen, la extensión de la vida útil de los activos, temas de sharing, temas de productos como servicio, lo que hemos comentado, ¿no? La parte de New Life Cycle, ¿no? Para poder también open, close the loop, poder también reutilizar esa serie de componentes que ya llegan al final de la vida útil. Bueno, una filosofía que va un poco más allá, con los distintos procesos en el que aquí aparece el concepto que decía antes, ¿no? De Circularity by Design, y aquí el tema de la parte de green mining se posicionaría aquí, pero luego podría reinyectar una serie de materiales en el Circularity by Design, en el que tenemos también que ayudar a codiseñar o incluso a darle un empujón fuerte a nuestros proveedores a que este tipo de cosas lo estamos ya incorporando en nuestras propias licitaciones, requisitos concretos en el que hay una serie de cosas ya a tener en cuenta. Ya hemos lanzado, por ejemplo, el año pasado se lanzó una licitación con casi de 900 millones de euros de cables de media tensión, en el que algunos proveedores nos han presentado más o menos por valor de 100 millones de euros cables con dos elementos. Uno es lo que es la cobertura del cable hecha con un material, un biopolietileno, que está con un derivado de la caña de azúcar, y luego también conductores de aluminio con aluminio reciclado en un porcentaje alto. Bueno, pues eso ya empieza a tener incluso ya una serie de beneficios en ahorro de emisiones. Es decir, y esos son ahorros de emisiones que ya podemos empezar a valorizar. Si al final terminamos diciendo, son más costosos, ¿dónde estará también el tema? Pues tendremos que ser capaces también con los proveedores, a base de ir haciendo el adoption, de ir viendo cierta economía de escala, bajar costes, porque los proveedores en muchos casos, casi todos están ya incorporando en el ADN temas de sostenibilidad. Es un tema también en el que el mercado afortunadamente se está moviendo y se está moviendo en línea a todos los objetivos que hemos visto. Es un tema importante porque es lo que decíamos antes, no es un lobo solitario que va a conseguir un objetivo, aquí hay una estructura casi mundial en el que todo el mundo está empujando en la misma dirección y eso yo creo que es un tema importantísimo. Aquí viene un poco el concepto de grid mining que decía antes, y aquí es un ejemplo del proyecto que hemos hecho en Italia, que empezamos hace un par de años y que ya estamos instalando, se instalaron ya el año pasado más de 30.000 contadores, ya tenemos algunos millones de contadores que se instalan este año siguiendo esta lógica, de decir, bueno, yo en mi proceso a día de hoy, ¿qué es lo que hacía? Cogía el contador de primera generación y se lo vendía a una empresa que hacía todo el proceso de procesado. Lo separaba tal y cual y luego, pues bueno, evidentemente ellos a nosotros nos pagaban una cantidad por cada contador, firmaban el papel que necesitabas y nosotros nos preocupábamos. Empezamos a ser curiosos, bueno, vamos a ver esta empresa qué es lo que estás haciendo. Bueno, te enseñan el proceso productivo y te dicen, bueno, pues yo aquí, evidentemente, la parte del cobre tal lo valorizo porque esto me lo pagan muy bien, incluso lo que es la placa electrónica, que a veces tiene materiales preciosos, tiene un poco de oro, tiene de los conductores, pues lo trato de llevar a otro sitio que me lo valorizan. Y el tema del plástico y policarbonato, pues ahí lo tengo en el almacén, almacenes tremendos de metros cuadrados, en el que digo, bueno, ¿por qué no empezamos a hacer alguna prueba con ese plástico que ya es de una calidad importante, porque ya lo hicimos en la primera generación, y si es posible meterlo dentro del nuevo contador, que lo estamos utilizando con plástico virgen, ¿no? Con nuestros fabricantes, ¿no? 10 minutos. Bueno, pues vamos a empezar a verlo y todo ese proceso es un proceso en el que se puso en marcha durante un año, en el que pues, hay que coger el plástico, hay que ver las características, hay que ver que efectivamente cumple lo que sería el datasheet equivalente de un componente virgen. Ahí hay una serie de elementos, hay que ver luego cómo se regenera y cómo se le da luego a través de un químico, darle los aditivos necesarios para que al final se genere un componente regenerado equivalente a generar luego el dispositivo y certificarlo y pasar todas las pruebas y luego ir a la autoridad y decir, oye, dame el sello para que yo poder instalar esto en el cliente y que efectivamente me lo reconoces como activo para que luego venga reconocido en la RAB, ¿no? Que es la base de activos regulados sobre el que luego te paga el regulador. Y bueno, y este es un proceso que evidentemente se puede también aplicar a otra serie de activos.
Y luego, bueno, viene, claro, ponte a negociar, pero podríamos llegar incluso a modelos en los que directamente yo me quedo con la propiedad, no vendo ese contador, directamente pago por un servicio y todo lo que salga de ese proceso me lo quedo y ya lo valorizo yo. Es decir, te abre la oportunidad de empezar a ver muchos otros modelos y poder también conseguir precios a lo mejor del euro por kilo de policarbonato yo utilizo que pueda ser igual o mejor al componente virgen. Aquí con la ventaja de que por cada contador yo estoy ahorrando ya 7 kilos de CO2, que con el reloj que teníamos pues era prácticamente 70.000 kilos de CO2 ahorrado, porque el componente que estoy generando tiene de origen, porque me ahorro todos los procesos productivos y la logística también de entrega, tiene ya 7 kilos menos de CO2 respecto a lo que sería el componente virgen. Lo mismo pues se puede aplicar también, lo estamos viendo por ejemplo con lo que son armarios de calle, con temas de betorresina o temas por ejemplo de palo de cemento, en el que hemos hecho una serie de experimentos también en Colombia, en Chile y en Italia, en el que se pueden también lo que es el palo de cemento, una componente, regenerarla y poder también meterla en el proceso productivo, y así pues aplicado a muchos temas. Es decir, ahí hay una cantidad de temas nuevos en el que tenemos luego que ser capaces de decir, oye, no me sirve solamente que ese componente lo reinyecto, sino cómo ver la visión global de todo lo que son las emisiones de todo el proceso productivo, porque si luego para secar ese necesito luego un calor importante o necesito para la reelaboración calor que no tengo que tener para el proceso productivo original, pues no tiene sentido. Entonces aquí hay una ciencia importante del análisis del ciclo de vida del producto y de todos los componentes que conlleva y de la energía que se produce para poder de alguna manera incorporarlo. Por último, sobre la parte de cliente, lo hemos comentado ya, tampoco me quiero extender mucho más, es decir, el cliente hay que de alguna manera también incorporarlo dentro del proceso, tiene que ser parte de la solución y en el que evidentemente quitando el tema de los accesos a electricidad en algunas áreas concretas pueda también ser partícipe y que pueda también incluso su propia huella de carbono, en el que al final la distribución contribuye en una parte, pues también a través de esa electrificación de consumo se pueda reducir y se vaya generando también esa concienciación por parte nuestra de todo. Esto es un tema también relacionado con el tema de la electrificación, que comentaba antes, ¿no? Si recordáis, el 7,1 millones de beneficiarios, ¿no? Y países en los que estamos trabajando en esos fenómenos. A día de hoy sigue habiendo zonas dentro de nuestra sala de concesión donde no hay electricidad. Esta es la vereda en Paratebueno, en Colombia, en el que hace varios años una comunidad durante 50 años no había tenido electricidad y a través de una microgrid, con esta serie de placas fotovoltaicas, con una pequeña red de media y baja tensión para llegar a los clientes que estaban más lejanos, pues se puso en marcha y lleva funcionando ya casi ya 3-4 años. Y cuando estuvimos allí, bueno, eran 20 familias, pero hay incluso una actividad, una quesería, actividad industrial por aquí. Realmente yo tuve la suerte de participar en el proyecto y de empujar bastante este proyecto. Y cuando vas allí, pues bueno, realmente te cambia un poco. Ves cómo la capacidad de transformar la vida de las personas, ¿no? Es decir, porque los chavales, ¿no? Bueno, ahora podemos conectar los proyectores, podemos conectar las tablets, podemos, por ejemplo, podemos conservar en frío la comida, ¿no? Y poder ir al mercado para poder transaccionar, la quesería podía aumentar los turnos, podía conservar los alimentos, es decir, cosas que para nosotros son totalmente insignificantes porque le das al clic, se enciende la luz. Pues bueno, hay comunidades en las que todavía son comunidades muy alejadas de nuestra red, en el que progresivamente vamos a ir llegando, pero que tienes que dar una solución a día de hoy, ¿no? Aquí también hay proyectos sociales de recuperación o de ahorro de tarifas a través de entrega de residuos. Esto, por ejemplo, en Brasil, en la zona de las favelas. Esto, por ejemplo, es lo que comentaba antes del proyecto de huerto urbano, en el que toda esta zona de aquí se acumulaban un montón de residuos, era peligroso para las personas, podían tener acceso, es decir, tratar de tener esa serie de franjas de seguridad y darle luego
un uso concreto, no en todos los países aplicable por normativa, pero bueno, son temas interesantes que te permiten de alguna manera beneficiarte tú y beneficiar también a la comunidad, ¿no? En ese modelo de intercambio compartido que es interesante y en este caso vinculado concretamente a instalaciones de alta tensión, ¿no? Aquí trabajando también con ONG en el que han ido haciendo esta serie de, ¿no? Veis aquí un poco todo el tema de las hortalizas, verduras, tema interesante realizado. Aquí también son temas de economía circular y aquí pues simplemente una fotografía final también de otra serie de proyectos relacionados con temas de formación, con integración también de la mujer en nuestras actividades, de género, temas, labores también para formar también electricistas que hagan las instalaciones, temas también a nivel de universidad en temas de desarrollo en zonas deprimidas que puedan, digamos, dar oportunidad en determinadas áreas sociales. Es decir, ahí hay una serie de responsabilidades en el que no se trata solamente de desplegar, operar infraestructuras, sino hacerlo de una manera sostenible, cuando hablamos de sostenibilidad ambiental y social. Es un tema importante. Termino con un vídeo, ya con eso, vamos a ver si soy capaz. Termino con un vídeo en el que, es un vídeo, no sé si son 4 minutos o algo así, en el que un poco todo lo que he estado comentando viene recogido. Veréis también que hay temas de tecnología, de temas del proyecto que se estaba haciendo en Sao Paulo sobre el tema del Network Digital Twin, ¿no? El tema del modelo digital de la red. Pero muchos de los temas que hemos estado tocando, que hemos estado comentando sobre cómo incorporar la sostenibilidad en el negocio, vienen aquí y con eso ya termino. Así que bueno, lo vemos. Eso de Párate Bueno, tenían que subir con burros porque no se podían subir los camiones. Eso es la Párate Bueno.
las subestaciones. Bueno, hasta aquí hemos llegado. Muy bien. Gracias.